Bien, hay personas en todo el mundo que les gusta preparar fiestas, celebraciones. ¿Hay alguien aquí así? ¿Que le gusta hacer? No. Mi esposa le encanta, como se pueden saber algunos, preparar fiestas, celebraciones. Es una forma de ella de decir, mira, esto es importante, vamos a celebrarlo. Hay otras personas que no. Me llama la atención que muchas personas que no preparan fiestas lo hacen por lo engorroso que es preparar la fiesta. Me van a dejar la casa sucia, o ¿por qué tengo yo que brindar si yo soy el que cumplo años? Entre otras excusas. Pero ¿sabían ustedes que a Jesús, en cambio, sí le encanta este tipo de cosas? Jesús preparó todo lo necesario alrededor de uno de los momentos más importantes de su ministerio, y ojalá lo que vamos a estar considerando en la palabra de Dios hoy nos anime cada vez que venimos a la iglesia el domingo en la mañana. Que tú sepas que Jesús organizó todo esto, que Él está aquí y que Él quiere disfrutar de este momento contigo. Tú estás aquí porque Él lo orquestó todo. Él lo preparó todo. A Él le encanta reunirse con su pueblo domingo a domingo cuando venimos a adorarlo. Su presencia no solo es real entre nosotros, sino que también hoy vamos a conocer que su corazón está en el organizar que esto se lleve a cabo. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que todo lo que hacemos, lo hacemos en este día. Él preparó este día para nosotros, para bendecirnos con su gracia por medio de la predicación de su palabra. Y esa era la actitud de nuestro Señor en el pasaje que vamos a leer a continuación. Yo quiero que tú lo puedas contemplar conmigo allí. Vamos a ir a Mateo capítulo 26 y vamos a leer hoy los versículos del 17 al 30. Mateo 26 del 17 al 30. Es una historia fascinante que nos muestra el corazón de Jesús involucrado en la organización de una celebración, de una festividad. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Amén. Como se pueden dar cuenta, amados, este relato que acabamos de leer es el testimonio que Mateo, uno de los discípulos, uno de los testigos oculares que experimentaron esto que acabamos de leer, nos cuenta acerca de los días finales del ministerio del Señor Jesucristo, el cual
tuvo un cierre que coincidió, aunque entendemos que las coincidencias no existen, porque fue a propósito, con una de las fiestas más importantes del pueblo israelita, que es la Pascua. Para esta fiesta asistió a Jerusalén una multitud demasiado grande. Los registros históricos acerca de la Pascua, cuando Jesús fue sacrificado, hablan de más de 2,000 personas en una ciudad pequeña. Asimismo, eran la cantidad de holocaustos y sacrificios que se hicieron. Fue una fiesta muy grande, fue una celebración muy grande, una multitud inmensa de peregrinos, sin imaginar ninguno de ellos de lo que iba a pasar allí en esa festividad, de que estaban ante la Pascua definitiva, estaban ante la última Pascua, y ese es el título del sermón de esta mañana, la última Pascua. No solo porque fue la última que Jesús celebró con sus discípulos, sino que esa fue la última que tuvo un significado importante en el pueblo, en la historia del pueblo de Dios. Y lo que vamos a contemplar en esta exposición, y quiero que podamos salir de este lugar con eso en nuestros corazones, es cómo Dios obró soberanamente en esta fiesta para instituir la cena del Señor en la última Pascua. La soberanía de Dios organizándolo todo para instituir la cena del Señor en la última Pascua. Y vamos a seguir esta enseñanza de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver la disposición soberana de Jesús en la última Pascua, la noticia del traidor en la última Pascua y finalmente la celebración del nuevo pacto en la última Pascua. Y ese va a ser el bosquejo de nuestra enseñanza este día. Comencemos con el versículo 17, nos informa Mateo que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y vamos a nuestro primer encabezado, que es la disposición soberana de Jesús para la última Pascua. El festival o la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta tradicional que año a año los judíos celebraban precisamente en el contexto de la Pascua. Era una fiesta que no era de un solo día, sino que eran de 7 días, conforme a lo que la ley instruye, y que coincidió en esta oportunidad con que el día de la expiación, que es cuando se sacrificaba el cordero pascual y las personas cenaban, coincidió con la entrega, el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Pero sabemos que no es una coincidencia. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, ambas celebraciones, aunque se pueden entender como que sucedían al mismo tiempo y que estaban ligadas en cuanto a su esencia, fue instituida por Dios en Éxodo capítulo 12 para recordarle a Israel cómo fue que salieron de Egipto generación tras generación. Es decir, Dios quería que el pueblo de Israel celebrara una conmemoración de la liberación que Él logró de ellos cuando eran esclavos en Egipto. Para ello les invito a que me acompañen un momento a Éxodo capítulo 12 y leamos lo que el Señor allí dijo. Eso fue después de la última, o mientras sucedía más bien la última plaga. Recuerda que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y esta celebración tenía como propósito hacer una diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto para que no murieran. Allí en Éxodo 12, versículos 15 al 20, dice el Señor a través de Moisés: 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día.
Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Y esa era la festividad que Dios ordenó a Israel. Y esto todo, si usted tiene títulos en el principio del capítulo, esto todo sucede cuando Dios está instituyendo la celebración de la Pascua. Es decir, son 2 fiestas o 2 eventos, 2 conmemoraciones que Dios estaba estableciendo para que Israel recordara de cuando Dios lo sacó de Egipto, y esto debía ser celebrado año a año. Hay un deseo en Dios de mostrar su fidelidad, de recordar su fidelidad generación tras generación, y por eso estableció estas fiestas para el pueblo de Israel. Ahora, es interesante que ellos estaban profundamente comprometidos con ser fieles en guardar estas celebraciones y el recordatorio que esto significaba. Por eso el texto nos dice que los discípulos tuvieron la iniciativa de acercarse a Jesús y decirle: vamos a hacerlo, queremos organizar todo el asunto que tiene que ver con una de las celebraciones más esperadas y en este caso una de las más concurridas que sucedió entonces en Jerusalén. Y mira la respuesta de Jesús, que nos deja a veces sin palabras cuando sale con este tipo de eventos milagrosos. Él respondió: vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Este mandato es bastante extraño, porque nos deja ver por un lado que Jesús ya tenía eso planeado. No sabemos si Él habló con este hombre, no sabemos si este hombre iba a entender que cuando los discípulos llegaran, Él ya debía tener todo preparado. No lo sabemos. Incluso si vamos al texto paralelo en Lucas 22, vemos que Jesús nos da un poco más de luz acerca de lo que debían hacer los discípulos. En el versículo 10 del capítulo 22 dice la palabra: y Él les respondió: miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto era extraño, porque las que iban al pozo a buscar agua eran las mujeres. Ya de entrada, esto era una señal fácil de entender. Ya no está tan difícil como allá en Mateo. Van a encontrar a alguien, sino que ustedes van a encontrar a una persona que está haciendo algo inusual. Está yendo por agua. Y luego dice, este hombre les saldrá al encuentro: síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces Él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla allí. Esto es interesante porque Jesús ya tenía todo previamente, soberanamente, milagrosamente organizado. Ellos quisieron tomar la iniciativa, pero ya Jesús iba 2 pasos adelante de ellos. Por eso ambos textos, tanto el de Lucas como el de Mateo, nos dicen que ellos obedecieron tal cual la instrucción del Señor. Dice Mateo: entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Estos detalles nos muestran que Jesús tiene siempre el control de todas las cosas. Él está al frente para que todo suceda precisamente como Dios quiere. Y como veremos en este texto, como Dios lo profetizó que sucediera.
todo tenía que pasar en el momento preciso. Todo tenía que tener los elementos precisos y Jesús está al tanto y en control de todos los eventos. Lo asombroso de esto es que los discípulos no lo podían ver, que Jesús estaba en control soberano de todas las cosas. Anteriormente, en el capítulo 26 de Mateo, vimos que comienza Jesús diciendo, bueno, llegó el momento para que me arresten, para que me crucifiquen, pero resucitaré al tercer día. Él les estaba informando, ya vamos a empezar la agenda y este es el orden del día. Me van a entregar, me van a crucificar y yo resucitaré al tercer día. Y esto dejó a los discípulos tocados en su corazón. También vimos que Él dijo, en el día de la Pascua va a suceder esto. Aunque también entendimos que habían personas organizando la ejecución de Jesús y dijeron, no va a ser en la Pascua. Pero ya Jesús había dicho que era en la Pascua y como veremos, es en la Pascua en que sucedieron todas estas cosas. Vimos que incluso la iniciativa que tuvo Judas de ir y vender al Señor, todo eso estaba previamente anunciado por los profetas. Dios estaba en control absoluto. De tal manera que aunque Judas actuó deliberadamente, eso ya estaba escrito acerca de Judas. Los discípulos todavía no lo veían. Ellos estaban todavía como en tiempo real viendo que todas las cosas sucedían. Y nosotros hoy, al leer este testimonio, nos damos cuenta de que nada podía frustrar el plan del Señor. Nada va a evitar que se cumpla cada detalle de lo que estaba sucediendo alrededor de la muerte de Jesús. Jesús estaba en completo control. ¿Cómo fue la respuesta de los discípulos? En obediencia, ¿cierto? Una obediencia que no preguntó, Señor, pero ¿por qué no nos dices el nombre? Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué un hombre de esta manera? ¿Y cómo va a ser? Pero no tiene sentido. ¿Y por qué no lo hacemos de esta otra manera? No, esa no fue la obediencia de los discípulos. Los discípulos entendieron que Jesús ya tenía todo listo. Fueron y obedecieron. Ellos hicieron tal como Jesús les indicó. Y eso nos da a nosotros una lección muy importante. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Como Él dice. Nosotros no tenemos que venir a decir, ¿por qué cantamos esas canciones? No me parece. ¿Por qué no estas otras? ¿Por qué celebramos la cena de esa manera? ¿Por qué no de esta otra? ¿Por qué no le añadimos esto? ¿Por qué no le quitamos esto? ¿Por qué no cambiamos esto por lo otro? No, nosotros como discípulos debemos hacer exactamente lo que Jesús dijo que hiciéramos. Nada más, nada menos. Eso es confiar en su sabiduría. Eso es confiar en su bondad. Reprochar, quejarse o decir no estoy de acuerdo es como decirle a Jesús, mira, tu idea de cómo yo debo adorarte no me gusta, yo tengo una mejor. Y eso es soberbia. Nuestra obediencia debe nacer de la confianza en nuestro corazón de que Él sabe lo que es mejor. Él conoce lo que es mejor. Jesús hizo posible que nosotros obedezcamos de esta manera, porque el ser humano no puede obedecer así. No puede obedecer. Por eso, al creer en Jesús para salvación, Él nos dio un nuevo corazón. Y nos puso su Espíritu a vivir en nosotros para que nos guíe a toda verdad. De tal manera que si su Espíritu es quien nos convence a través de la palabra, podemos estar tranquilos de que estamos haciendo la voluntad del Señor en lo que hacemos para su adoración. Pero el relato de Mateo no solo enfatiza el control soberano de Jesús sobre cada detalle alrededor de lo que estaba pasando en esa Pascua, sino que también nos muestra de manera extraña, hasta contraintuitiva, una terrible noticia en medio de una celebración. Hermanos, lo que vamos a escuchar a continuación sería una noticia que yo no planearía darla en una fiesta. Voy a esperar el cumpleaños de mi hija para dar una mala noticia. Uno no hace eso, pero Jesús lo hizo. Jesús esperó la cena de la Pascua para darle una mala noticia a sus discípulos, pero aún en eso había un propósito especial. Jesús les quería mostrar que nada escapa de su control, ni siquiera la traición de un amigo. Nada escapa de su control. Por eso, en segundo lugar, vamos a ver la noticia del traidor en la última Pascua.
El versículo 20 al 22 dice que al atardecer, es decir, ya había empezado el momento para la celebración, estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, estaban ellos ahí comiendo. Imagínense, yo no sé si a usted le han dado malas noticias, pero cuando uno le dan malas noticias, se quita el hambre. Lo que comiste ya como que se detiene allá adentro y no funciona más nada. El cuerpo se estresa. Jesús les dijo en ese momento que estaban comiendo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. El Evangelio de Juan en el capítulo 13 nos dice que cuando Jesús les dijo estas palabras a los discípulos, Él estaba profundamente triste. Estaba muy triste. O sea, Él no lo dijo así como, hey, adivinen, me van a traicionar. No, Él estaba muy afectado con este asunto. Probablemente decepcionado. Ahí estaba Judas, sentado en la mesa. Él lo estaba mirando. Todos estaban allí. Se supone que estamos entre amigos, pero yo tengo una noticia muy triste que darles en medio de una fiesta de celebración. Y evidentemente el efecto que eso tuvo sobre ellos, dice el versículo 22, ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirse uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Por qué Jesús les da esta noticia tan terrible en un momento tan solemne? Se supone que no debían estar tristes, pero ahora lo están. Hubo muchas cosas más que Jesús le dijo a sus discípulos. Esto no fue lo único que Jesús le dijo a sus discípulos. Si usted lee, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los capítulos 13, 14, 15 y 16, imagínate. Todos estos capítulos fue la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos esa noche. Es decir, la traición no es lo único que Jesús les dijo. Incluso solo en el capítulo 13 tenemos la enseñanza del lavado de los pies. Deben lavarse los pies unos a otros. Esto será una marca de que ustedes son mis discípulos, de que se aman los unos a los otros. Todas esas palabras fueron dichas en esa cena. Pero Mateo quiso resaltar esta precisamente porque nos revela uno de los atributos que solo Dios tiene, y es la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas. Judas, escondido, traicionó y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Él creía que nadie sabía, y lo que Jesús quería poner sobre la mesa esa noche en el corazón y en la conciencia de Judas es decirle, tú crees que yo no sé, pero el problema es que yo soy Dios y yo lo sé. Yo sé lo que tú hiciste. Nadie puede pretender engañar a Jesús, y eso debía estar sobre la mesa esa noche. Nada escapa del conocimiento soberano de Dios respecto a lo que sucede. No fue que alguien llegó y le dijo a Jesús, mira, allá había el Judas ese que fue y habló con los principales sacerdotes. Nadie sabía eso. Jesús sí lo sabía. Jesús no solo sabía que Judas lo había hecho, sino que Jesús lo permitió porque así estaba escrito. Jesús está mostrándole a sus discípulos en sus palabras que Él quería que la Escritura se cumpliera. Él quería ser fiel a lo que la Escritura había dicho. Por eso Él respondió cuando sus discípulos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor? Y Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Y mira lo que añade, el Hijo del Hombre se va según lo que está escrito de Él. Jesús no solo estaba en control, Él estaba caminando hacia el cumplimiento de lo que estaba escrito. Y que Jesús dijera, el que mete la mano al mismo tiempo conmigo, no era solo un guiño a que vieran que Judas era el que lo estaba haciendo, sino que también era una referencia especial acerca de los salmos de David, el rey de Israel, que en varios salmos escribe acerca de la traición de un amigo. Y se tiene que entender que cada vez que David como rey en sus salmos escribe, no solo una vez, varias veces, que un amigo suyo lo traicionó, es una referencia a los padecimientos del Mesías cuando padeciera por rescatar a su pueblo. El Salmo 41, por ejemplo,
El Salmo 41, versículo 9, lo voy a leer para que tú veas lo fiel que es el Señor con esto de cumplir lo escrito por los profetas. Dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. El que de mi pan comía. Ese es el guiño que Jesús le está haciendo a sus discípulos. No solo les está mostrando, yo conozco al traidor, sino que también les está diciendo, pero eso estaba escrito, que uno de mis íntimos amigos me traicionaría. Uno de los que comen el pan conmigo me iba a traicionar. Pero, aquí está la nota de balance. Aunque la traición había sido profetizada por Dios soberanamente, Él la iba a usar para llevar a cabo su propósito con la muerte de Jesús. ¿Verdad? Él iba a usar la traición de Judas para llevar a cabo su propósito con la muerte de Jesús. Sin embargo, eso no exime a Judas de su responsabilidad por haber traicionado a un amigo. No fue que Judas fue a traicionar a Jesús voy a cumplir lo que fue profetizado. No, Judas no lo hizo con esa intención. Judas se dejó llevar por la maldad de su corazón. Y ahora, delante de Dios, es responsable por traicionar no solo a un amigo, sino a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso Jesús continúa diciendo: pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Esa es una sentencia. Recuerda que cada vez que un profeta dice un ay, no es una advertencia, es una sentencia de juicio. Ay de aquel hombre que me traicionó, porque mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y Mateo nos dice que en ese momento Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Oh, amados, hay tanto que aprender de este relato. Por ejemplo, la actitud de los discípulos. Aunque ellos más adelante van a decir: yo jamás te fallaré, Señor. Cuando Jesús dice: hay un traidor en esta sala, todos comenzaron a examinarse. Y eso es interesante, porque ese es un buen indicio de que Dios está obrando en nosotros. Yo no me creo mejor que nadie. Si Jesús está diciendo que hay un traidor, espera, no seré yo. Yo soy tan capaz de traicionar a Jesús como Judas. Por eso, amados, quizás algunos nos hemos sentido en los últimos sermones como que ¿será que yo sí soy cristiano? Como que me tengo que examinar mirando mi vida y lo que las 10 vírgenes y lo que el siervo fiel y los tiempos finales. ¿Será que yo sí soy cristiano? Yo no me quiero quedar cuando Cristo regrese. Mi hija pasó una noche triste porque ella decía: ¿y si Cristo viene hoy, me voy o me quedo? Amados, es una gracia de Dios que tú preguntes esas cosas. Un incrédulo le da igual. Un incrédulo sale de aquí sin ningún problema en su conciencia. Pero el verdadero creyente se preocupa por ser fiel. El verdadero creyente se preocupa por decir: no, yo no quiero hacerlo. Voy a revisar que en mí no haya piedra de tropiezo para mí mismo. ¿Qué hay que cortar? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que evidenciar? Voy a trabajar en esas cosas. El autoexamen, hermanos, es algo que el creyente debe hacer constantemente. Es más, si tú no lo haces, probablemente no eres creyente. Todos debemos constantemente examinarnos, porque todos somos tan capaces de fallarle a Jesús como Judas. Todos. Es más, todos les hemos fallado a Jesús. Nadie en este salón, ni siquiera el que está en el púlpito, puede decir: no, yo nunca le he fallado a Jesús. Todos le hemos fallado.
Pero el hecho de que Él sepa nuestra debilidad, de que Él sepa que incluso cómo y cuándo vamos a caer de manera anticipada, no quita el hecho de que nosotros hoy estamos siendo llamados a examinar nuestra fe, a examinar cómo estamos caminando delante de los ojos. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que nos volvamos del camino por el que nos hemos estado alejando de Dios y regresemos a la senda del Señor. Si el Espíritu Santo te está sacudiendo, te está mostrando, mira, tú estás caminando por un camino diferente, eso es gracia del Señor. Él te está llamando, Él está abriendo tus ojos para que veas tu necesidad y vayas a Él, corras a Él, para que no te autoengañes en la realidad. Incluso les daba hace unos domingos el testimonio de varios hermanos que he conocido, que estuvieron muchos años en la iglesia creyendo que eran cristianos, pero oh, gloria a Dios que ellos pudieron ser sus ojos abiertos. Y se dieron cuenta de que no estaban en Cristo, pero no para condenación, sino para venir a Cristo. Y si tú estás en este lugar y Dios te está llamando a examinar tu corazón, eso es glorioso, porque Él te está llamando a venir a Él. Solo Él puede enderezar tu camino, solo Él puede mostrarte la verdad. Todos somos responsables delante de Dios. Todos somos responsables delante de Dios. Ahora, a pesar de la incómoda revelación que Jesús acaba de hacer, el plan de Dios continuó para que esa noche se instituyera uno de los tesoros más preciosos de la tradición cristiana, que es la celebración de la Cena del Señor. Y es el tercer punto de este sermón. La celebración del nuevo pacto en la última Pascua. El texto paralelo en Juan 13:30 nos dice que cuando Jesús le reveló a Judas que Él es el traidor y que Él sabe que Él es el traidor, dice que Judas salió del lugar. Judas se fue. Y no creo que se haya ido a llorar. Ay, yo traicioné y el Señor se dio cuenta. Probablemente él iba como Pablo camino a Damasco, respirando. Ahora lo voy a entregar con mayor fuerza. ¿Cómo me va a avergonzar de esa manera? Bueno, eso lo estoy especulando yo. Pero el punto es que se fue. Se fue de allí. Y Jesús quedó con sus discípulos, solos. El texto en Lucas, en el capítulo 22, voy a leer los versículos 14 al 16. Dice que cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y Él con los apóstoles y les dijo, mira las palabras del Señor, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Si te das cuenta, Él tenía todo planeado y ahora nos revela su corazón. Yo lo tengo todo planeado. Yo organicé esta celebración de esta cena, de esta Pascua, porque intensamente lo deseaba en mi corazón. Y eso es bonito, porque eso nos enseña que cada vez que celebramos la cena, Jesús intensamente quiere estar con nosotros. Cada vez que nos reunimos aquí, Él intensamente quiere estar con nosotros. El Señor había estado deseando este momento de manera especial con sus discípulos. Él no veía la hora de que llegara el momento, probablemente que Judas se fuera, porque les iba a contar una cantidad de cosas. Les iba a decir una cantidad de cosas. Por ejemplo, los iba a estimular al amor. ¿Vieron que yo los amé lavándoles los pies? Bueno, hagan esto ustedes los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Jesús no escatimó en palabras para decirle a sus discípulos aquella noche, perseveren a pesar de las dificultades, tengan paz, tengan mi paz, porque mi paz no es como la que da el mundo, mi paz de verdad trae descanso al creyente. Permanezcan fieles, perseveren, permanezcan en mí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Esas palabras fueron dichas ahí. El mundo los va a odiar, pero no se preocupen, a mí me odiaron primero. Y no le tengan miedo a ese tipo de odio, porque yo he vencido al mundo.
yo me iré, pero les enviaré de parte del Padre al Espíritu del Consolador que les guiará todas las cosas. Jesús no escatimó en palabras. Su discurso con sus discípulos era intenso, porque intenso era su deseo de ministrarles la palabra esa noche. Pero Mateo quiso resaltar, dentro de todo lo que Jesús dijo esa noche, la institución de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Luego de la cruz y la tumba vacía, la iglesia celebró durante todos estos milenios la cena del Señor como una fiesta de recordación, una fiesta de conmemoración. Así como los judíos guardaron la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, o al menos eso fue lo que muchos intentaron durante las generaciones y el Señor lo preservó hasta el día de Jesús. Desde que salieron de Egipto hasta esa noche, debían celebrar todos los años la Pascua. Hubo años que no lo hicieron, pero debían celebrarlo cada año para recordar que Dios los sacó de Egipto. Esta cena iba a quedar instituida para que las generaciones siguientes de cristianos recordaran lo que Jesús hizo en la cruz. Ya no lo que Dios hizo en Egipto, sino lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo que Jesús hizo en la cruz es uno de los momentos más trascendentes de toda la historia de la humanidad. Mira lo que dice Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió dándoselo a los discípulos. Eso era algo que solía suceder en la fiesta de los panes sin levaduras, comer pan. O sea, no es nada extraño, pero Mateo resalta que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y eso era una enseñanza visual, una estrategia visual que él estaba utilizando allí, rompiendo el pan y dándole un pedazo de pan a cada uno de sus discípulos. Y mira lo que Jesús dijo que significaba esto: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Qué extraño. Ahora, ¿será que en ese momento Jesús se arrancó un pedazo de piel o de dedo para dárselo a los discípulos? No, se entiende, ¿verdad?, que es un símbolo. No fue que en ese momento el pan comenzó como que salió una onda y se convirtió eso en el cuerpo de Jesús. No, él estaba diciendo, esto que estoy rompiendo es mi cuerpo que es entregado para ustedes. Coman de él. Ahora, la cosa estaba bastante extraña, pero luego todo toma color cuando Jesús dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio a los discípulos diciendo, beban todos de ella. Eso no era raro, eso es lo que hacían en una cena, comer el pan y beber la copa. Pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué significa esto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y esta es la frase que da color a todo. Del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aquí está el epicentro del evangelio, hermanos. Estas son las buenas noticias para los discípulos esa noche. Esto es lo que hace especial la celebración de la Cena del Señor. El significado del pan y del vino. Un nuevo pacto. Para ellos, esa era la frase clave. Un nuevo pacto. La Pascua celebraba el recordatorio de cuando Dios los sacó de Egipto para hacer un pacto con ellos en Sinaí. Pero ese pacto fue abolido por ellos mismos, por su desobediencia. Ellos mismos anularon ese pacto. Por eso Jesús les está diciendo, hoy celebramos un pacto antiguo, pero en esta cena, la última Pascua, celebramos el nuevo pacto. Estas palabras son muy importantes, porque el profeta Jeremías usa las mismas palabras para hablar del cumplimiento de la promesa de redención para el pueblo de Israel. Vayamos a Jeremías 31 y leamos las palabras del profeta. Voy a leer los versículos del 31
al 34 tenga para nosotros esa relevancia al leerla. Del 31 al 34, dice la palabra de Dios, dice el profeta: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Por qué? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Las palabras de Jesús son exactas. Nuevo pacto, sangre derramada para el perdón de muchos. Esas son buenas noticias. ¿Qué significa esto? El cumplimiento de lo que Dios prometió a través de Jeremías. Esa noche se estaba cumpliendo. Esa noche los discípulos estaban sentados ante el cumplimiento de esta promesa. El significado de la sangre, que también es simbólica con el vino, no es que la sangre literal se metió en la copa, no, es el costo de la redención. Jesús todavía no había muerto en la cruz, pero Él les estaba diciendo: este es el precio de la redención. Este es el pago para el perdón de sus pecados. Ahora, lo interesante es esto, hermanos. Jeremías usa el pacto antiguo, que fue sacar a Israel de Egipto, para hablar de un nuevo pacto. Jesús usa la celebración del pacto antiguo para traer un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Qué logró Moisés cuando llevó al pueblo de Israel al Sinaí? Que el pueblo liberado adorara a Dios. ¿Qué iba a lograr Jesús con el nuevo pacto? Que el pueblo perdonado adorara a Dios. Para eso fuimos redimidos, para adorarlo. Es decir, el perdón de los pecados iba a ser posible que este pueblo perdonado por la sangre del Cordero tuviera ahora una relación de amor como el de un esposo con su esposa. Es como si se estuvieran casando en un pacto público. Es como si Jesús estuviera diciendo a su novia: prometo redimirte y amarte para siempre. Y esta sangre representa esa promesa. Por eso, amados hermanos, para nosotros la celebración de la Cena del Señor es un recordatorio del poder soberano de Jesús para salvar al pecador. Cada vez que celebramos la cena, no solo recordamos cómo fuimos salvados, qué costó nuestro perdón, qué costó nuestra salvación, sino que también le estamos diciendo a las personas que nos ven celebrar la cena que ellos también pueden participar de esa gracia si creen en Jesús. Y si tú no eres cristiano, hoy estás escuchando la palabra de Dios. El mismo Jesús está diciendo que Él ya pagó el precio del perdón de los pecados de todo aquel que en Él cree. Eso es todo lo que tú necesitas hacer. Creer en Él, confiar en su obra, que sus palabras son verdad. Él te puede perdonar, no importa la cantidad de tus pecados. Serás perdonado, pero no perdonado para que entonces ahora tú andes por la vida según tus normas. No, eres perdonado si crees, para tener una relación de amor con Dios bajo este nuevo pacto. Es como si te estuvieses casando con Jesús en este momento. Si crees en Él, Él te va a llevar a una relación de pacto
con el Padre. Por eso el Señor termina su discurso aquí, según lo que nos cuenta Mateo, diciéndoles: desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahora el Señor toma la cena que acaba de instituir, que tiene estos dos elementos, pan, vino, que tienen una representación solemne, y Jesús les dice: no voy a beber más este fruto de la vid. Y es interesante, porque si Jesús está muerto, no puede beber más del fruto de la vid, pero Él está vivo. Sin embargo, Él dice: no lo voy a tomar más hasta que yo regrese en el reino de mi Padre y lo beba nuevamente con ustedes. Nuevamente con ustedes. Es decir, cada vez que celebramos la cena del Señor, esperamos, tenemos esa expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Siempre que celebremos la cena del Señor, preparémonos con la esperanza de saber que un día tú y yo nos sentaremos en la mesa del Rey. Él ya ha demostrado en este texto, por lo menos, y en toda la Escritura, que Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Y aquí está diciendo que si tú participas por fe en Él, de su mesa aquí, participarás de su mesa en su reino. Serás un invitado de la mesa del Rey. Tendrás una silla esperando por ti. Él tiene poder para salvar al pecador, y nada ni nadie puede frustrar su plan de salvación. Nada. En resumen, hoy hemos aprendido que el día de la última Pascua, Jesús tuvo la disposición soberana de organizar todos los detalles. Nada escapó de su control, ni siquiera la traición de Judas. Todo lo que estaba relacionado con este hecho, Jesús lo conocía y lo controlaba. Es más, Él sabía que eso estaba cumpliendo la ley de Dios, lo escrito por los profetas. Y lo que Jesús aprovecha para hacer con sus discípulos es hacer esta transición de un antiguo pacto en el que Él fue fiel, para hacer un nuevo pacto al cual Él también va a ser fiel. Esta vez, este nuevo pacto no está fundamentado en tu desempeño. Dios no le está diciendo aquí al pueblo cristiano: si ustedes obedecen. No, porque ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Nos va a hacer obedecer. Pondré mi ley sobre ustedes. Es decir, tú vas a obedecer porque Él hizo un nuevo pacto, no al revés. Por causa de su promesa, por causa de la cruz, por causa del perdón que logró para ti, tú puedes obedecer. Porque ahora su ley está en tu corazón y su espíritu vive en ti. Así que al celebrar la cena del Señor, cada vez que tengamos la oportunidad, estamos recordando este pacto poderoso, precioso, que puede salvar al pecador. La celebración de la cena del Señor es un recordatorio santificador del poder soberano de Jesús para transformar la oscuridad en luz. Y eso fue lo que Él hizo esa noche. Cuando la cena se puso más oscura, Él trajo luz. Con esta solemne institución. Asimismo, Él también puede hacer entonces con el mensaje de su muerte que haya vida en el corazón de los que escuchan. Y si tú has escuchado hoy el Evangelio, Dios puede darte vida si crees en Él. Oremos.